Vamos a otro tema. Primero fue el confinamiento y luego el miedo a salir, el denominado síndrome de la cabaña. Bueno, la crisis sanitaria ha provocado episodios de ansiedad y crisis de pánico en muchos chilenos. Una materia que vamos a abordar con Sofía Fiedler, que es psicóloga especialista en estos trastornos. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Yo muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Bueno, varios hemos sentido, ¿cierto?, las consecuencias de la pandemia a nivel emocional. Nos alejamos de nuestras familias, de nuestros amigos. Algunos tuvimos la suerte de poder seguir trabajando de manera presencial y mantener ahí relaciones interpersonales, pero mucha gente estuvieron confinadas absolutamente solas. Esto generó mucha ansiedad y también el problema de que hay personas que sufren de esto por primera vez y que no saben reconocerla. Personas que incluso han tenido crisis de pánico. Quienes hemos tenido crisis de pánico sabemos que muchas veces pensamos que estamos teniendo un infarto. Es de verdad tremendo. Sí. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido, primero, para aprender a reconocer que algo nos está pasando? Mira, importante lo que mencionas con respecto a las crisis de pánico, porque hay un dato que no se ha conversado mucho a través de medios que tiene que ver con la cantidad de personas que llegaron a urgencias pensando que estaban teniendo algún tipo de síntoma de COVID o algún tipo de infarto y resultaban ser crisis de pánico. Esto se debe también a que hay muy poca educación con respecto a lo que hay detrás de una crisis de pánico, que es el tema de la ansiedad, que es el tema de la angustia, que muchas veces nosotros no identificamos porque estamos en un país y en una sociedad que te obliga a estar funcionando al día a día. Recordemos, Claudia, que cuando partió la pandemia se decía que aprovecháramos la cuarentena, que aprovecháramos el confinamiento para hacer distintos tipos de actividades, pero esto se convirtió en un mandato muy potente donde Sí. existía como una hiperexigencia donde salía, si no sabes hacer talleres con tus hijos, si no haces 500 saludos al sol en la mañana, si es que, no sé, casi que si no escribes un libro, no aprovechaste la cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos bajo la línea de la producción, tenemos que ser seres productivos. Y la pandemia, hoy, el encierro tenía un solo fin: cuidarnos de contagiarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El encierro, la falta de actividad física, la sensación de no hacer nada, también, ojo, el sedentarismo, nos llevaron a empezar a tener más síntomas ansiosos. Ojo, la ansiedad es normal, es algo completamente natural en el ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los medios, e incluso uno mismo desde el mundo de la salud mental, lo toman como algo muy específico, como que algo que no le pasa a nadie. O sea, Pero es un acto reflejo. de hecho, lamentablemente, bueno, como hay poca educación también respecto a la salud mental, la ansiedad o las depresiones muchas veces son vistos como una señal de debilidad y no tienen nada que ver con eso. Así es. Así es que ese es el gran problema. La ansiedad es un reflejo de nuestro sistema motor que nos ayuda a estar en estado de alerta ante un peligro. Por ejemplo, yo ahora podría estar con ciertos niveles de ansiedad por estar en público, en vivo, aunque sea online, porque es algo completamente distinto a lo que hago. Y la ansiedad va a ser dos acciones. O me va a movilizar a hacer la acción y enfrentarlo, o me va a paralizar. Eso va a depender de cómo nosotros la manejemos. Ahora, el gran tema es que, como bien dices tú, hay un tema donde nosotros hemos visto que vemos la ansiedad, vemos la sensación lo vemos como una acción de debilidad, siendo que es algo completamente natural. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, al ver que podemos estar demostrando una debilidad, porque lamentablemente vivimos también, producto de la mala educación con respecto a las emociones, tenemos entendido que existen emociones positivas y negativas, siendo que eso no es así. Entonces intentamos de tapar todo lo que nos muestre débiles o distintos, que sería la pena, la rabia, el miedo, el desagrado. Esas emociones las catalogamos como malas y las vamos tapando. Y eso a lo largo de nuestro día a día nos va a ir afectando, porque esa emoción Sí. no se pierde en el día a Se día. No es contiene como y la de tapo y alguna no manera, existe. claro, de alguna manera eso va a salir y puede ser justamente a través de una crisis de pánico. Entonces acá lo importante es que aprendamos a reconocer que algo nos pasa y Así es. aceptarlo también, porque es normal tener rabia, es normal tener miedo, es normal sentirse angustiado, vulnerable, hay un panorama de incertidumbre tremendo en materia laboral, no sabemos si nuestros familiares se van a contagiar, si les puede pasar algo. Entonces, claro, aceptemos lo que nos pasa para poder hacernos cargo también.
Eso es súper importante lo que mencionas, porque acá hay un tema del hacerse cargo, del reconocer las emociones, de también aceptar que es algo completamente normal. Nosotros no somos solamente seres productivos y hoy también aumenta la ansiedad, porque claro, estamos en una situación de incertidumbre. Nosotros como seres humanos, y también producto de esta misma productividad en la cual estamos insertos constantemente, demostrar que siempre estamos activos, estamos siempre planificando el futuro, estamos siempre pensando como lo que va a pasar después. Y hoy una de las cosas que hizo como más fuerte como la caída emocional de muchas personas es que el COVID de alguna forma te genera total incertidumbre, ya no nos podemos proyectar, hay crisis, pueden haber crisis económicas, no sabemos sobre estabilidad laboral, y si nosotros no aprendemos desde antes a manejar estas emociones o estamos acostumbrados a tapar estas emociones, eventualmente van a empezar a salir con mayor fuerza, porque es un acto reflejo, y así como pueden existir, decantar en crisis de pánico, también pueden decantar en situaciones de dolor crónico, fatiga, insomnio y cuadros depresivos, angustia, y claro, por eso es muy importante que los empecemos a medir. Sofía. Muchas veces... Ahora, Dígame. en ese sentido, para poder medirlo, lo importante es reconocer que estamos pasando por un cuadro de ansiedad. Muchas veces pensamos que es un tema netamente físico, ¿cierto? Porque se puede manifestar con dificultad incluso para respirar o sentimos que los pulmones no se nos están llenando de aire. Por eso tú también decías que algunas personas creen que es un síntoma de COVID, ¿cierto? Claro. Puede traducirse en insomnio, puede traducirse en cambios en los hábitos alimenticios. ¿Cómo podemos aprender a reconocer que estamos pasando por un cuadro ansioso importante y obtener la ayuda que necesitamos? Es súper importante saber cuáles son los puntos para reconocer. ¿Por qué? Porque como explicaba anteriormente, tener ciertos grados de ansiedad es normal. No hay ningún problema con eso. Claro. Ahora, cuando la ansiedad empieza a limitar situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, empieza a limitarme en el trabajo, me empieza a generar trastornos en el sueño, me empieza a generar una sensación de malestar donde tengo que dejar de hacer mis actividades diarias, producto de que no puedo conmigo misma, ya es tiempo de pedir ayuda. Ojo, normalicemos el pedir ayuda. No necesariamente tiene que ser con un profesional. Muchas veces el conversar lo que está pasando, el tener una conversación empática donde no me sienta juzgado por contar cómo me siento y donde yo también pueda escuchar al otro que tal vez está atravesando lo mismo, va a ayudar a esta situación, porque pasó mucho en estos tiempos de encierro, sobre todo quienes convivían con familias grandes o con otra persona, que se generaron ciertas discusiones. Siempre se hablaba que tanto los psicólogos como los abogados nos iba a ir muy bien después de la pandemia, sí. Pero esa no es la idea. No, ¿Por qué? Porque hablábamos de los divorcios, hablábamos de las terapias de pareja, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos muy acostumbrados como tapamos nuestras emociones, nos cuesta también ponernos en el lugar del otro. Sofía, entonces siempre entramos... Es que quiero ir justamente a tu punto porque además estamos en una sociedad bien individualista y bueno, todos sabemos que por reflejo cuando uno le pregunta a una persona, hola, ¿cómo estás? Siempre te va a responder, bien, ¿y tú? Porque es reflejo, sí, y porque uno no le va a decir, bueno, en realidad no, también, porque fíjate, no. Entonces, por lo menos... Es una pregunta cordial. Obvio. Ahora, hay un ejercicio que no es por ser autorreferente, pero que yo he intentado practicar este año en particular, tomando en cuenta que está siendo difícil para todos y que a veces uno lo está pasando mal y claro, no conversa con el otro, pero muchas veces el otro está con las mismas emociones que nosotros, entonces ahí está bueno desahogarse, como dices tú. Entonces preguntar, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya, pero ¿cómo estás de verdad? Y sentarnos a conversar, por ejemplo, con el compañero de trabajo. Y eso puede marcar la diferencia en al menos un día de una persona, o que sepa que no está sola en esas emociones, que es normal, que le está pasando a otras personas, que está bien sentirlas y que efectivamente se puede buscar ayuda y como dices tú, puede ser en nuestro entorno cercano, puede ser también en la familia, en la pareja. Así es. Mira, lo que pasa es que ese ejercicio es súper bueno porque es positivo en el sentido de que uno trasciende lo que es el saludo cordial a lo que es algo más profundo. Ahora sí, yo recomendaría siempre con alguien de confianza porque tal vez una persona que uno no conoce tanto no quiera abrirse con uno. Claro. Pero es súper importante la conversación empática. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner el clásico ejemplo que a mí me llega en consulta con respecto a personas que están peleadas con la pareja o situaciones como a nivel de vínculo. Llega una persona y siente cierto miedo, está con ansiedad, está con angustia y le conversa a su pareja y le dice, ¿sabes qué? No me siento bien. Y que la respuesta sea, ay, pero no es para tanto, porque al menos tienes trabajo, o agradece que estás bien, o agradece que tu familia está bien. Sí. Lo que yo hago es invalidar la emoción del otro. Minimizarla. No estoy compenetrando, claro, no estoy compenetrando ni empatizando con lo que siente. Ojo que empatizar no significa sentir exactamente lo mismo que el otro, es comprender desde adentro, desde la misma emoción. Tal vez yo no entiendo lo que pasa y claro,
Si es que yo tengo una respuesta que es cortante, que en este caso sería, no, es que no es para tanto, yo lo que estoy haciendo es invalidando, por lo tanto genero una tensión, donde yo intento de poner desde mi pensamiento individual una proyección emocional hacia el otro. En cambio, y eso, bueno, eso eventualmente va a generar una discusión. ¿Por qué? Porque tú no te pones en mi lugar, porque tú no me entiendes, y claro, los dos estamos estresados, los dos lo estamos pasando mal, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo cambio ese diálogo y digo, pucha, lamentablemente no sé cómo te puedes sentir? ¿Cómo te puedo ayudar para que te sientas mejor? ¿Quieres conversar del tema? Puedes convertir algo que se podría convertir en una discusión en una alianza con la persona con la cual se está generando un vínculo más sólido. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde la empatía. Y hoy ese ha sido el ejercicio más importante de todo lo que es el COVID, porque hoy nos damos cuenta que mientras no haya vacuna, mientras no haya una cura, lo más importante es el trabajo colectivo. Porque el pensamiento individual hace que lleguemos a actos egoístas, como salir a la calle, no preocuparse por el otro, no preocuparse de la higiene, creer que no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque primero estoy yo. Pero cuando trabajamos de una forma colectiva, podemos cuidarnos entre todos. Podemos entender lo que está pasando de pronto a una persona que no quiere salir a la calle. Podemos entender lo que está pasando dentro de una persona que tal vez tuvo una pérdida laboral y ahora está en un proceso de reencontrarse. Porque Exacto. hoy una de las enseñanzas más grandes que hemos tenido este año 2020 es: cuando nosotros vemos en las noticias, cuando nosotros vemos en la televisión o en cualquier medio de comunicación que se habla de volver a la normalidad, yo creo que todos nos estamos cuestionando si es que queremos volver a la normalidad de lo que era antes y no volver con algo aprendido, que es dejar este pensamiento individual, dejar de pensar en uno mismo y en primero me cuido yo, después yo y después yo, sino que ahora es algo más colectivo. Y eso es únicamente a través del conocimiento emocional. Si yo quiero empatizar con otro, tengo que hacer gestión emocional propia y también aceptar si es que yo un día estoy mal, conversarlo. Nadie es superhombre, nadie es superwoman. Nadie puede hacer 30.000 saludos al sol y estar en un modo zen con media hora de meditación. Acá hay un trabajo que, si bien este tipo de cosas sirve, acá hay un trabajo que es mucho más interno, que es psicoeducarse y conocerse. Saber hasta dónde pongo los límites. Que eso es súper importante y creo que hoy lo estamos aprendiendo. Claro. Sofía, tenemos una consulta por parte de quienes nos siguen en redes sociales. Yo te la voy a transmitir. Dice: buenos días, estoy sin trabajo hace 2 meses, durmiendo muy mal e irritable. ¿Cómo saber cuándo debo tomar ayuda profesional? Perfecto. En este caso habría que hacer como un seguimiento de lo que está pasando desde antes. Son 2 meses. Es normal que uno tenga una sensación de malestar por una pérdida laboral, eso es un hecho. Ahora, si es que esto te está limitando a hacer otro tipo de actividades, a buscar trabajo, a tal vez buscar una solución que te mantenga activa, si es que la ansiedad ya está llegando a niveles donde yo ya en un tiempo prolongado, estamos hablando más de 14 días, no he podido conciliar el sueño, es hora de contactar a un profesional. Y ojo, no cualquier profesional. Si el tema está abocado al sueño, vaya a un neurólogo. Si es que esto está abocado a una sensación más emocional, siempre es bueno ir a un psicólogo, siempre. Y ojo, no lo veamos como algo que es una situación como muchas veces vemos que ir al psicólogo es casi que una cosa de élite, o que no hay plata, no hay recursos, porque convengamos que ir al psicólogo no es algo fácil o barato. Sin embargo, uno tiene que ir priorizando el tema de la salud. ¿En qué sentido? En que si yo me rompo un pie, yo voy a un traumatólogo. Si yo estoy mal emocionalmente y ya veo que no hay nada que me pueda ayudar, que estoy teniendo pensamientos catastróficos, que no puedo dejar de pensar en el tema y necesito ayuda, es hora de ir a un psicólogo. Es hora de buscar esta ayuda profesional que te guíe de alguna forma a estar en bienestar. Y lo mejor, y lo más importante, evitemos la automedicación, que estoy viendo mucho, me ha pasado con muchos pacientes que están con problemas de sueño, y por eso mencioné al neurólogo, que toman alprazolam, toman clonazepam como si fueran, no sé, vitamina C, porque los consiguen en todos lados y eso a la larga va a traer más problemas. Te alivia el síntoma, pero esto es algo que hay que trabajar de adentro hacia afuera. Si yo curo el síntoma, lo más probable es que vaya necesitando cada vez más dosis. Por eso siempre bajo receta médica, y ese es el momento más importante. Si yo veo que ya esta situación es insostenible, que no me estoy levantando de la cama, que estoy con una sensación de malestar prolongada que ha durado más de 14 días, más de una semana, y ya estoy teniendo sintomatología física como fatiga, cansancio, malestar, palpitaciones, es hora de acudir a un profesional. Claro. Muy bien, Sofía Fiedler, un gusto conversar contigo. Muy interesante este tema y esta conversación, por supuesto, y todas las recomendaciones que nos has entregado. Que tengas una muy buena jornada. El gusto es mío, Claudia. Me gustaría cerrar con algo muy chiquitito, que es un tema que a mí me está preocupando, y yo creo que muchos profesionales que estamos viendo adolescentes, y bueno, en verdad ya todos los rangos de edad, que tiene que ver con el tema de la autoaceptación corporal.
mucha gente hoy está con cuadros ansiosos y con muy malestar producto del tema de la autoimagen, porque dentro del encierro veíamos personas, el único acercamiento que teníamos eran redes sociales donde veíamos cuerpos esculturales y hoy estamos con todo un tema de aceptación corporal muy fuerte, sí, para que tengamos cuidado y revisemos también esos temas. Perfecto, y para ambos lados, ¿cierto? Se critica mucho. Para ambos lados, exactamente. Sí. Bien, muchas gracias, que tengas un buen día. Igualmente, hasta luego. Chao.